Bueno, vamos a esperar. Buenas tardes para todos. Vamos a esperar que se conecte Andrea para dar inicio. Buenas tardes, Ahí está. ahí estamos. Bueno, vamos a dar inicio en esta nueva charla. Bienvenidos a este ciclo de charlas realizado por la carrera de especialización de discapacidad y derechos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuyo director es el doctor Juan Antonio Seda. Bueno, mi nombre es Lorena Natalia Sánchez, yo soy abogada, escribana, soy de la provincia de Formosa, soy alumna de la carrera de especialización de discapacidad y derechos de la UBA, y hoy vamos a dar inicio a esta charla junto con Andrea, pero primero no quería dejar pasar eh, el agradecimiento. Agradecer sobre todo al director de la carrera, al doctor Juan Antonio Seda, por esta invitación. Para mí es un honor, un placer poder compartir hoy este espacio. También agradecer todo el acompañamiento realizado por la doctora Valeria Recabarren, la doctora Alejandra de la Rosa, también a la doctora Macarena, que estuvieron acompañándonos durante todo este tiempo para que hoy esto salga de la mejor manera, ¿no? Así que vamos a dar la bienvenida a Andrea, quien se va a presentar y va a dar inicio a la charla. Bueno, primero, Buenas, Andrea. Andrea, buenas. No te olvides de quitar los comentarios primero. Muy bien, voy a sacar los comentarios, desactivar los comentarios. Así es, un ratito Bueno, 10 para que minutos se puedan antes conocer. volvemos a activar para que realicen preguntas, eh, para que nosotros podamos contestar. Y si no nos da el tiempo, por supuesto que tienen correo discapacidadyderechos.uba@gmail.com para que puedan canalizarlo a través de ahí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrea Arato, soy abogada de la localidad de Esquina, provincia de Corrientes. Desde ya muy agradecida con el doctor Juan Antonio Seda, con la facultad, la UBA, con las chicas que nos han brindado asesoramiento técnico para que esto salga lo mejor posible. Ojalá les sea de mucha utilidad, ¿sí? Y cualquier duda que tengan y que podamos responder, lo haremos ahora, o bien mediante el correo electrónico que se deja ahí, se fijó para que cada uno lo pueda agendar y hacer la consulta que necesite. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy son los derechos patrimoniales y las personas con capacidad en el Código Civil y Comercial. Bueno, en principio les voy a hablar del régimen de restricción a la capacidad. Bueno, en nuestro Código Civil y Comercial recepta varios de los principios convencionales en materia de discapacidad y regula el ejercicio de la capacidad jurídica bajo una pauta de adecuación convencional constitucional, ¿sí?, a los derechos humanos. Bajo esta perspectiva, nuestra legislación preexistente debió adecuarse, ¿sí?, teniendo en cuenta las consideraciones acerca de lo que es el concepto de capacidad jurídica como un derecho humano. Bueno, en este sentido, es de interés recordar que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado que la capacidad jurídica excede, ¿no es cierto?, la posibilidad de tomar más allá de o sea, va más allá de la posibilidad de tomar decisiones por sí mismo de la persona. De esto más bien se trata del ser, de la relación con el ser persona, ¿sí? Por eso, ¿no es cierto?, de allí que las restricciones de la capacidad deben valorarse con sumo cuidado y criterio excepcional. ¿Por qué? Porque se están restringiendo justamente un derecho humano. ¿Mm?
una limitación total de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, ya sea intelectual o psicosocial, viola los principios de la Convención de las Naciones Unidas. ¿Sí? Bueno, esta la pueden encontrar en la ley 26.378, es la ley de los derechos de las personas, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo. En su artículo 12, inciso 2 y 5, trata sobre la capacidad de las personas. Y bueno, haciendo un repaso con lo que es el Código Civil y Comercial, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación Nacional, en el libro primero, parte general, que habla de las personas, en el artículo 22 nos define lo que es la capacidad de derecho. ¿Sí? Dice que todas las personas humanas gozan de la aptitud de ser titular de derecho y deberes jurídicos. La ley puede privar o puede limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos jurídicos que sean determinados. ¿Sí? En el artículo 23 nos habla de lo que es la capacidad de ejercicio, donde toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto aquellos que estén limitadas expresamente en el Código Civil o aquellas que sean limitadas por una sentencia judicial. Bueno, haciendo un breve repaso por el Código Civil y Comercial, en cuanto a estos dos conceptos, ¿sí? Podemos notar que nuestra regulación alberga el principio general de capacidad en relación con ambos tipos de capacidades, de derecho y de hecho, goce o ejercicio. ¿Sí? Sobre esta última contempla la posibilidad de establecer determinadas restricciones y sus condiciones, ¿sí? Sobre el ejercicio del derecho, ¿sí? Entonces, siendo que la capacidad siempre constituye la regla, siempre, y puede admitirse la existencia de la excepción, ¿sí? Que es la restricción. Estaríamos hablando que en caso de que se dé la restricción a la capacidad de la persona, con discapacidad en este caso, se debe determinar siempre en un interés de la persona, ¿sí? En tratar de resguardar el derecho de la persona, ya sea patrimonial o ya sea personal. Siempre debe ser por un interés, proteger un interés. Y las limitaciones no pueden ser absolutas a tal punto que eliminen su condición de persona. ¿Sí? Bueno, las capacidades entonces, dijimos, que se pueden dar en el ejercicio de las personas, ¿sí? La capacidad jurídica es la que le permite a la persona, justamente, bueno, realizar e iniciar procesos. Bueno, ahora les voy a decir un tema muy interesante, bueno, sobre las medidas patrimoniales en el transcurso del proceso de restricción a la capacidad. Durante el transcurso de un proceso que corresponde el dictado de todas aquellas medidas proteccionales, personales o patrimoniales, que sean, todas aquellas que sean necesarios, ¿no es cierto?, para tutelar los derechos de la persona. Nuestro Código Civil y Comercial recepta en este sentido una postura amplia a fin de evitar que la persona deba derivar en otros procesos para conseguir la tutela de sus derechos. Se encuentra en el artículo 34 del Código Civil y Comercial y debe advertirse
a su turno que el despropósito que implicaría derivar a la persona con discapacidad a un proceso, o sea, que ya inicia el proceso para la restricción a la capacidad, en este caso, ¿no es cierto? Y dentro de ese mismo proceso se presenta una dificultad, por ejemplo, que la persona necesite reclamar o que aparece el reclamo dentro de ese proceso, que la cobertura, sobre la cobertura de su lugar de internación. Puede darse de que abruptamente se le haya interrumpido, la obra social le haya interrumpido el suministro de sus medicamentos. En esos casos también puede darse la innovación o no dentro del mismo proceso, ¿sí? La medida innovar o no, o innovativa. En estos casos, si la persona que se ve ya en esta situación, en este problema, si tuviese que iniciar otro proceso, ya estaríamos vulnerando los derechos de ella. Por eso, las personas que pueden promover esta acción pueden ser el interesado, puede ser el letrado o el Ministerio Público, o también el juez, la jueza de oficio. ¿Sí? Les iba a decir sobre la medida. Bueno, para ordenar una medida de no innovar con relación con su permanencia en la internación en un determinado centro médico, o bien la innovativa para que se le admita en un centro médico, ¿sí? En esos casos, cuando se presenta el problema dentro del mismo proceso de restricción de capacidad, la juez de oficio o a pedido de parte debe resolverlo, ¿sí? Los requisitos para la misma son los mismos, los tradicionales para una medida cautelar, es la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, ¿sí? En este caso, la verosimilitud en el proceso, el posible daño que le provocaría a la persona a su persona o a su patrimonio por la demora, ¿sí? Por la misma situación que se denuncia, ¿no? En esta se ve reflejado el estado de riesgo probable de daño, ¿no es cierto? Y no requiere contracautela, y su duración, la medida cautelar dura, y su duración es equivalente, perdón, al tiempo necesario para la tutela de sus derechos. Y se mantienen las circunstancias mientras se mantengan esas circunstancias que las justifican. Entonces, lo veo interesante por ahí, que todo se resuelva en el mismo proceso para que la persona que en estos casos necesita con urgencia no tenga que iniciar otro proceso que también tiene gastos, que también deriva de mucho tiempo, que podrían causar un daño muy importante, tanto patrimonial como personal. Y bueno, creo que fui rápido. Así que te cedo la palabra y espero que las dudas que les surjan, me pregunten, por ahí fui muy rápido, no me di cuenta, y les pueda ayudar, con mucho gusto, acá estaré para ustedes. Te cedo la palabra. Bueno, yo voy a hablar respecto de los derechos patrimoniales de las personas con discapacidad en el derecho sucesorio. El Código Civil y Comercial, ¿sí?, ha incorporado una novedosa incorporación en materia sucesoria referida a la mejora estricta a favor del heredero con discapacidad. Esta nueva figura dice que se incorpora con fundamento en la nueva perspectiva de los derechos humanos, por lo cual debe entenderse que la persona con discapacidad requiere de una tutela legal diferenciada que comprenda también en el ámbito sucesorio, que la comprenda también en el ámbito sucesorio, ¿no? Entonces, esto es así también conforme a los tratados internacionales que fueron suscritos
por nuestro país, por nuestro Estado, en el cual el Estado se compromete y por ende tiene el deber de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, tanto como para ser propietario, heredar bienes y también disponer. En materia sucesoria tenemos, en cuanto el acervo hereditario a repartirse, diferentes tipos de porciones. Y antes de analizar estrictamente la porción que se refiere a la mejora estricta, vamos a decir que también existe la porción legítima, ¿sí?, donde concurren los herederos forzosos, la porción disponible, que vendría a ser como una especie de liberalidad o mayor autonomía que tiene causante a la hora de disponer de sus bienes, y con el nuevo código, la introducción de la mejora estricta dirigida al heredero con discapacidad. Entonces, haciendo relación a esto, voy a citar textualmente el artículo que recepta esta mejora, que lo hace a través del artículo 2448 del Código Civil y Comercial, cuando dice que el causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de 1/3 de las porciones legítimas, para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. En cuanto a esto, vamos a empezar a analizar cuáles son los requisitos que se deben reunir para la aplicación de esta mejora, y para que esta mejora sea válida a la hora de la aplicación. El código hace referencia como requisito la voluntad del causante. Para que el heredero con discapacidad pueda resultar beneficiario, esta voluntad debe manifestarse mediante una declaración expresa del causante. ¿Sí? Una voluntad expresa del causante. Es decir, entonces, que esta mejora no va a proceder de pleno derecho, tampoco el heredero va a poder solicitarla. ¿Por qué? Porque va a depender exclusivamente de la voluntad del causante. Ya que va a ser el causante el que podrá optar por hacer uso o no de esta mejora a favor del heredero con discapacidad. Y lo puede hacer tanto mediante actos entre vivos, por ejemplo una donación, o a través de actos de última voluntad como un testamento. Entonces quiere decir también que la discapacidad en sí no viene a otorgar un mejor derecho a uno o a varios de los herederos por sobre los derechos del resto. Pero sí, la discapacidad va a ser una condición necesaria para ser mejorado por el causante en los términos que indica nuestro Código Civil. Esta mejora viene a ser una facultad discrecional del causante, quien puede, y si es que también éste así lo desea, mejorar a estos herederos con relación a lo demás, o bien también puede no hacerlo. Se lo ve también como una forma, a esta mejora se lo ve también como una ampliación a la ley, como habíamos dicho antes, a una libertad del causante a la hora de disponer de sus bienes, y también viene a hacer a provocar, digamos, una excepción al régimen de inviolabilidad de las legítimas, fundadas en el principio de asistencia y solidaridad familiar. Otra cuestión, otro requisito que se plantea, que se requiere, es para ser beneficiario, es ser una persona con discapacidad, ¿sí? Pero, ¿quiénes van a ser los beneficiarios estrictamente? No cualquier heredero, sino van a ser los ascendientes y los descendientes, quedando excluido el cónyuge. Pero, si bien esta exclusión al cónyuge no significa que el cónyuge va a quedar desamparado en cuanto a los bienes que componen el acervo hereditario, porque el cónyuge, además de la porción disponible que le concede la ley, posee además otros beneficios, tales como el derecho real de habitación o la indivisión forzosa, que en algunos supuestos le permiten la protección de la vivienda por estos medios u otras vías legales. Ahora, para hacer uso de esta mejora estricta, ¿no?, a favor del ascendiente o descendiente con discapacidad, se plantea
el interrogante de si debe confluir la porción disponible junto con la mejora estricta, ¿sí? O sea, que si es necesario utilizar primero la porción disponible a favor del heredero con discapacidad para ahí recién poder hacer uso de esta mejora a favor del heredero con discapacidad. Esto, bueno, el código no es claro y da lugar a interpretaciones contradictorias que se debaten en la doctrina. También puede ocurrir, o se puede preguntar, ¿qué pasa cuando concurren más de un heredero con discapacidad? En este caso también queda a la voluntad del causante, como habíamos dicho en principio, y el causante puede mejorar a uno o a otro indistintamente, o sea, puede mejorarle la herencia, la parte que le toca en la partición a los dos por igual, a los dos de manera desigual, o bien a ninguno de los dos. Entonces, de nuevo, queda al arbitrio de la voluntad unilateral del causante esta decisión. En cuanto a la discapacidad, ¿quiénes pueden ser beneficiarios de la mejora estricta? Como habíamos dicho anteriormente, van a ser las personas con discapacidad. Y en cuanto a quiénes son personas con discapacidad, el nuevo código viene también en la segunda parte del artículo 2448 a definir, a dar un concepto, una definición de personas con discapacidad, que textualmente dice: se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral, de acuerdo a lo previsto en el artículo. Entonces, esta definición que trae el Código Civil, que toma sería, para definirla, se entiende que toma textualmente la definición de la ley 22.431 acerca de la protección integral de las personas con discapacidad, y la crítica que se le hace a esta definición es que la doctrina dice que el legislador se apartó de la definición de discapacidad que hace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que esta definición viene a responder a un modelo médico rehabilitador y no al modelo social que pregona la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y haciendo hincapié entonces en el Código Civil, hace hincapié a la deficiencia, a la discapacidad en sí, a la deficiencia de la persona, que tiene la persona, mientras que el modelo social que trae la Convención se concentra o hace hincapié en las barreras que impone la sociedad para la persona con discapacidad, o sea, que le impiden a la persona con discapacidad realizar, hacer efectivos sus derechos. ¿Sí? Entonces, esto vendría a mi entender, demostrar que de haberse legislado conforme a los compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad, tranquilamente podría haberse establecido esta mejora como una medida de acción positiva para que la mejora a favor del heredero con discapacidad fuera asignada de pleno derecho y poder así ser reclamada por él mismo a la hora de la partición, ¿no?, o de la apertura de la sucesión. Bueno, ahora, punto aparte, también vamos a hablar de cómo se logra, cómo se acredita, cómo se va a acreditar esta discapacidad a la hora de la apertura de la sucesión. Tampoco el código viene a establecer una forma específica. La norma no exige un requisito de certificación de la discapacidad, no exige que haya una sentencia de represión de la discapacidad, tampoco exige la existencia que se tenga un certificado único de discapacidad,
aunque la existencia de un certificado de discapacidad podría ser de utilidad a la hora de acreditar o probar la discapacidad cuando alguien se oponga a esto, eh, pero no es un requisito exigible. Ahora también habría que ver cuándo debe existir, en qué momento debe existir la discapacidad. La norma, el Código Civil tampoco establece cuándo debe existir la discapacidad. Entonces la doctrina viene a decir, ¿no?, que la discapacidad debe existir al momento de la apertura de la sucesión, es decir, desde el fallecimiento del causante, y no necesariamente al momento del otorgamiento del testamento o del otorgamiento de cualquier otro instrumento que se haya utilizado para la disposición de esa mejora. Por lo tanto, si se hace una mejora en los términos del artículo 2448 a favor de un heredero con discapacidad, pero no tiene una discapacidad al momento de la apertura de la sucesión, entonces la mejora no va a ser válida. También puede decirse que existen dos supuestos al momento de la apertura de la sucesión. Una es si se beneficia a una persona que tiene una discapacidad al momento de la mejora realizada, por ejemplo, cuando se realiza a través de un testamento, pero que luego al momento de la apertura de la sucesión su situación se modifica y ya no tiene una discapacidad. Entonces la misma no va a proceder. Ahora, si se beneficia a una persona que tiene una discapacidad, no ya en el momento de realizarse la mejora del causante, sino al momento de la apertura de la sucesión, la mejora va a ser válida a pesar de que luego su situación haya cambiado y se haya recuperado. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles van a ser los medios por los cuales se van a instrumentar esta mejora? El Código Civil también viene a traer la novedad de que se lo puede hacer inclusive a través de un fideicomiso testamentario. Pero no es la única forma, sino que también se puede hacer a través de una constitución de derechos reales de usufructo, de uso o habitación, también a través de legados de alimentos a favor del heredero con discapacidad. También se puede hacer a través del otorgamiento de una donación hecha por el causante a favor del heredero con discapacidad, donde se impute que esta mejora, que lo donado, mejor dicho, se imputa como mejora estricta. Bueno, estos medios, instrumentos, entre otros que podría utilizarse. Otro interrogante que se podría hacer sería si esta mejora estricta incorporada resultaría una solución para la protección de la vivienda del heredero con discapacidad. Y teniendo en cuenta que el derecho a una vivienda es o debería ser un tema de especial relevancia dentro de las personas con los derechos de las personas con discapacidad, ya que el hecho de poder tener una casa propia resulta difícil para cualquier persona, mucho más lo es cuando la persona presenta una condición de discapacidad, ¿no? Entonces, viendo esto, yo considero que la introducción de una mejora estricta a favor del heredero con discapacidad de nuestro Código Civil no viene a resolver de una manera del todo feliz la situación del heredero con discapacidad, pudiéndose entender de que en nuestro sistema legal todavía no se encuentra todo o del todo previsto de una manera más eficiente, todavía está, digamos, de una manera deficiente la protección que se requiere realizar a favor del heredero con discapacidad, porque, como había dicho más adelante, al principio, todavía sigue dependiendo de la voluntad o buena voluntad del causante. Por lo tanto, entonces, mientras que esto no se reforme, tendríamos que conformarnos con esta normativa que es limitada, ¿no? Instando, en todo caso, tendríamos que instar a la promoción de este derecho para que las familias conozcan también acerca de este derecho, porque todavía hay mucho desconocimiento en razón de esta parte que beneficia al heredero con discapacidad,
para que las familias puedan realizar una planificación sucesoria para cuando ya no estén, porque muchos padres están preocupados de qué va a ser de los hijos con discapacidad cuando ellos ya no estén, no se encuentran, ¿no? Entonces, una opción sería realizar esta planificación sucesoria, pero para esto también tendrían que tener conocimiento y muchos todavía no saben que existe esta posibilidad de mejora, inclusive yo tampoco lo sabía, así que estaría bueno que se incentive y se promocione para que las familias que tengan un integrante con discapacidad puedan realizar esta previsión, ¿no? Entonces, para mí sería eso, que se debería inculcar también la cultura, porque todavía no tenemos una cultura de dejar todo planificado para después de la muerte. Entonces, se plantea también la pregunta de si la figura de la indivisión, o sea, si otra figura, aparte de la mejora estricta, por ejemplo, la figura de la indivisión forzosa o el convenio hecho por los coherederos a los demás herederos a través del pacto de indivisión, podría resultar también un beneficio a la hora de proteger la vivienda de la persona con discapacidad. Y podría decirse que en principio, solo en principio sí, teniendo en cuenta que en cualquiera de las dos formas el plazo máximo de duración de este contrato son de 10 años. En el caso de la indivisión forzosa realizada por el causante, que son 10 años, o sea, no se van a volver a renovar por obvias razones, porque el causante ya no va a estar. Y en el pacto de indivisión queda sujeto a la voluntad o buena voluntad de los demás herederos de constituirla, ¿sí? También por el plazo de 10 años, que estos sí pueden renovarse de nuevo, pero el inconveniente que presentan estas figuras es que cualquiera de los coherederos puede pedir la división en cualquier momento. Entonces, hasta aquí las posibles soluciones entonces que presenta el Código Civil y Comercial en materia de proteger la vivienda de la persona con discapacidad serían todavía provisorias y no vienen a dar una solución eficaz a la cuestión. La solución que da nuestro artículo 2448 del Código Civil incorpora la figura de la mejora para la protección de la vivienda y presenta todavía muchas deficiencias porque queda al mero arbitrio de la buena voluntad del causante, también de que éste tenga el conocimiento de que existe este derecho de mejora, que sabiendo que existe este derecho tome la precaución de realizar esta planificación sucesoria para cuando ya no esté el heredero con discapacidad pueda contar con una vivienda, ¿no? Y bueno, eso más que nada, eso sería todo mi tema. O sea, la inquietud todavía está, a mi entender se debería todavía, para más seguridad jurídica de la persona con discapacidad, no dejar al arbitrio de la voluntad, de la exclusiva voluntad del causante y de los herederos a la hora de mejorarle la herencia a la persona con discapacidad y que ésta pueda ser como una medida de acción positiva que pueda ejercerse de pleno derecho para que pueda ser reclamada a pedido del heredero con discapacidad sin necesidad de depender de la mera voluntad del causante, ¿no? Para que tenga realmente el efecto que se pretende, que es la protección de la vivienda. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Andrea. No, creo que fuiste clara y que anduvimos bien con el tiempo, dentro de todo, porque los nervios te traicionan y uno sin querer va muy rápido. Pero sí creo que
los derechos de la persona con discapacidad se encuentran bastante resguardados, digamos, más allá de tu planteo, que lo veo que es así, me parece que sí, que justamente depende de la discapacidad de cada uno, hay algunos que podrían solicitarlos, otros que no. Me parece como que la ley debería ser más puntual y a su vez resguardar más ese derecho porque la persona con diferentes discapacidades, algunas pueden valerse por sí misma, trabajar, hacer su vida normal, por decirlo entre comillas, y poder obtener su vivienda, pero otras que no pueden trabajar por su misma condición y lamentablemente la ley debería, en este caso no termina de protegerla, pero debería hacerlo. Para mí también coincido con vos porque lo veo bastante, como que tiene muchos lugares por donde pasar. Es así. O sea, es una propuesta que parece que promete mucho, pero tiene bastante, o sea, a mi parecer, bastante, no tiene consistencia, digamos, en el sentido de que lo que se pretende proteger es la vivienda de la persona con discapacidad, Y no, la mucha medida no denuncia. resulta del todo eficaz. También se debería reforzar para también eh, proteger los derechos de los demás herederos, eh, reforzar la parte de la acreditación de la discapacidad, porque no dicen qué porcentaje tiene que existir la discapacidad, tampoco por qué medio se debe probar la discapacidad. Entonces queda muy abierto a confusiones y para más seguridad no tendría que depender primero de la voluntad del causante, ¿sí? Tendría que funcionar de pleno derecho. Y reforzar la parte de la acreditación y el grado y porcentaje, no grado y porcentaje, pero sí a la hora de acreditar la discapacidad. Eso me parece que podría reforzarse y asegurarse más, ¿no? Sí. Y Bueno, bueno, si ahí activo los comentarios sí, para que si alguno quieran tiene realizar alguna alguna pregunta, pregunta. que lo O, podamos resolver ahora, o bien, o si o necesitan bien también, legislación o lo que le podamos ayudar, nos envían su inquietud al correo electrónico discapacidad y derechos.uva@gmail.com. Y ahí, si es está en nuestra posibilidad, es poder ayudarlos, por supuesto, con toda seguridad, que va a ser así. uh-huh. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna inquietud. Bueno, a las A chicas ver, que vemos que están como siempre haciendo el aguante. parece que hoy nadie tiene ninguna duda. ¿Están todos conformes? Bueno, mientras tanto, vamos a ir recordando la próxima charla que se va a hacer el próximo miércoles, como todos los miércoles, miércoles 16 de septiembre, ¿sí? Están todos de nuevo convocados a la misma hora, 17 horas, en este sitio de discapacidad y derechos, la carrera de especialización de discapacidad y derecho de la UBA, donde van a estar disertando la licenciada Paola Cardillo y la abogada Alejandra de la Rocha. Y ahora más, en la semana van a estar subiendo el flyer acerca de los temas que van a tocar para que vayan agendando. Así que no se olviden, próximo miércoles 16 de septiembre, 17 horas, por este mismo sitio. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, por los saludos, los voy leyendo, así que gracias. Fue muy lindo preparar los temas contigo, con las chicas, divertido, nos divertimos un rato, así que, y muchas gracias al doctor Juan Antonio Seda por la invitación, a la facultad y a las chicas sobre todo, muchas gracias por el aguante. Exactamente. Ujú. Bueno, Y la parece que no hay, disposición, mucha predisposición también. me parece que no hay preguntas. ¿Vos te fijás? No, me parece que no. Dice felicitaciones. Bueno, espero que le haya gustado. Cualquier
pregunta que necesiten realizar por esta vía o por la vía, analizar por la vía del correo de la carrera de especialización, eh, están invitados. Bueno, entonces, si no hay más nada que Y sí, agregar. también desde la experiencia que uno tiene, también le puede ayudar en lo que necesiten. Yo soy abogada litigante, así que para lo que pueda ayudarla, y me han tocado casos de personas con discapacidad, un caso muy particular y muy complejo, que todavía lo sigo teniendo, pero en parte lo hemos solucionado. También por eso digo que son muy importantes las medidas cautelares que se tomen, que se le reconozca el derecho a la persona de poder, a su capacidad jurídica justamente para poder reclamar aquel derecho que considera vulnerado, ¿no es cierto? Por eso es tan importante ese reconocimiento. Y en mi caso también es sobre un derecho patrimonial, más que nada. Por suerte, la jueza y todos, mucho conocimiento en el tema, se nota que lo estudian, que lo investigan y bien se lo sigue resguardando. Es bien complejo, pero justamente, como toda abogada, bueno, ya hace casi 2 años que estoy litigando y siempre estoy a disposición de ayudar a los que necesiten y estén comenzando. Bueno, Sí. yo más que nada quiero insistir, ya que no hay preguntas, a ver, tema muy complejo, dice, Andrea, para activación sobre. Bueno, insistir Sí, sobre sí, todo, ¿no?, todo en lo eso que se respecta dice. Está a abreviado. esta nueva incorporación que hace el Código Civil en cuanto a la mejora estricta a favor del heredero con discapacidad. Está bueno que las familias, ¿no?, tomen conocimiento, prevean, sobre todo en estos tiempos en que todos somos más conscientes de que con esta pandemia, en cualquier momento el hecho de la muerte nos puede llegar, y si nos llega, estemos preparados y planificar, hacer una planificación sucesoria, a más aún sabiendo las condiciones que el heredero con discapacidad presenta en cuanto a si se va a poder desenvolver por sí mismo, si va a Ujú. poder conseguir un trabajo, si va para poder obtener de manera propia su vivienda. También se puede establecer a través del testamento los quienes van a ser sus sistemas de apoyo para cuando ellos ya no estén, no se encuentren, nombrar una persona de su Depende confianza. del grado de discapacidad, sí. O si no, la misma Exactamente. persona puede solicitar apoyo terapéutico o ya en los casos más complejos el curador, ¿no? Sí, Depende, entonces por también, eso digo, depende mucho de la discapacidad que tenga la persona, este, porque eso tiene mucho que ver en cuanto a la forma de ujú, desenvolverse y hacer valer sus derechos. Por ahí hay personas que son menores, otras que no. Entonces es complejo pero lindo. Y también es lindo poder ayudar al otro. Bueno, desde mi punto de abogada y sentir que le estoy ayudando al otro, eso, bueno, a mí me gusta mucho. Y más es un caso, el que yo tengo, es bastante triste también porque él no tiene familia, fue en varios lugares pupilos, entonces como que darle, ayudar, me gusta, por eso me gustó mucho el tema y me involucré con esto y bueno, acá me ves en el camino. A ver, sobre lo que necesiten y yo pueda ayudar, ya saben, a su disposición. así es. Bueno, y resaltar sobre todo, ¿no?, que esta nueva legislación viene también, como vos bien decías, el tema de la capacidad, que es una regla, ¿sí?, que excepcionalmente se puede restringir la capacidad de las personas, que Sí. nunca el apoyo va a venir a suplir lo que es la voluntad de la persona con discapacidad, sino que lo va a venir a acompañar a tomar la decisión Ujú. que Sí. necesita, ¿no?
Así es. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, y no solamente a la hora también de que estamos hablando de adquirir un patrimonio, sino también a la hora de disponer, y porque también todavía por ahí se sigue suscitando cuestiones a la hora de disponer de los bienes, que si bien cuando se tiene una sentencia donde se restringe la capacidad, en el instrumento público también debe aparecer la persona que le fue nombrada de apoyo, tener en cuenta siempre que quien decide es la persona con discapacidad, ¿sí? Así es. Y utilizar todos los medios que sean posibles para que esta decisión sea tomada de manera voluntaria, más que nada. Bueno, me alegro que les haya gustado. Gracias al doctor que veo que nos felicita. Así que bueno, Ah, ya un gusto haber estado acá y sí, como vos decís, es importante que se respete la autonomía, la voluntad, que se trate con igualdad. Es un tema complejo para no terminar, estamos como al límite de la discriminación, ¿viste? De no terminar discriminando y tratar de armonizar los derechos de las personas con discapacidad para con los terceros, ¿no es cierto? Por eso es tan ujú, complejo y creo que respetando los principios convencionales, la ley que recién 26.378, muy interesante para leerla. Ahí están todos los principios y también muy completo, muy linda para leerla. Una herramienta más de trabajo que les damos, que tenemos, mejor dicho. bueno, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo, Andrea? ¿Te Bueno, parece? triste, pero bueno, me puse cómoda, así que Este día tan esperado ha culminado en breve tiempo, pasó eh, rápido. pasó Sí. rápido, bueno, es un tema, la discapacidad es un tema eh, que todavía hace falta mucha capacitación, ¿sí? Sí. Para que justamente se puedan resguardar los derechos de las personas con discapacidad de una manera adecuada. Y me parece que el canal que también es muy importante para seguir capacitándose es el curso que realiza la UBA a través de la carrera de especialización de discapacidad y derecho, Muy del cual completo. soy alumna y sigo aprendiendo, me sigo capacitando todos los días, uno aprende cosas, por eso es muy importante también que el día de mañana se pueda hacer lo que se hace también con la ley Micaela, ¿no? Que esta perspectiva de género también pueda atravesar todo y que haya una perspectiva en discapacidad que esté involucrado en todas las fases para y capacitar a todo el personal del Estado a la hora de que tengan que decidir cuestiones relacionadas en materia de discapacidad. En cuanto Así que al cupo de que tienen para establecer un cupo para la persona con discapacidad, todavía hay muchas normas que no se cumplen, por voluntario. ejemplo, el cupo laboral, que es muy importante a la hora de que la persona con discapacidad tenga una vida independiente, de su autonomía. Entonces, es un requisito indispensable, pero también para llegar a trabajar también es indispensable que la educación sea accesible, que haya inclusión también en cuanto a la educación para poder Ujú. también pasar después al ámbito laboral. Todavía queda mucho por hacer, si bien Es, están las es, normas, hay muchas normas, sí, sí, sí. Y es todavía vital falta. la educación, también la formación de los profesionales como nosotros o como muchos profesionales en distintas ramas, o sea, indistintamente más allá del derecho, ¿no es cierto?, de la carrera de abogacía, es muy importante también tener conocimiento como ser justamente asistente social, psicólogos, los maestros también, saber cómo tratar. Todo es muy amplio, por eso es tan importante la capacitación y por eso estoy muy agradecida por el espacio que nos dan y las charlas gratuitas, porque la verdad que en las condiciones que estamos hoy no está fácil como para pagar mucho. Por eso
está muy bueno, es un acto solidario también y de difusión del derecho, ¿no es cierto? Que todos podamos Exactamente. acceder al conocimiento y bueno, espero que todos lo sepan valorar y aprovechar y muy buena iniciativa de la UBA, los felicito. Exactamente, comparto con vos, Andrea. Bueno, nos vamos Bueno, hemos despidiendo, llegado no al se fin. olviden el miércoles que viene, no se olviden el miércoles que viene, miércoles 16 de septiembre a las 17 horas por el mismo sitio, continúan estas charlas acerca en materia de discapacidad, siempre con excelentes profesionales, es una tarea que lo hacen de manera interdisciplinaria, por lo cual Exacto. es muy provechoso verlo desde diferentes puntos de vista. Así que agradecida, más que agradecida con todo el equipo que integra el equipo del doctor Conceda. Así que nos vamos despidiendo, André. Muchas gracias por todo. Espero le haya gustado. Adiós. Cualquier Y cosa hasta la nos próxima. escribir. Adiós, adiós. Chau, chau. Chao, chao.